Para Escorpio, Sol, Luna y Ascendente, vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Escorpio, aquí con este 2 de oros es posible que muchos de ustedes estén actualmente haciendo malabares. Este 2 de oros me está hablando de que es posible que estén con 2 empleos al mismo tiempo o simplemente que estén vigilando muy bien los ingresos y los gastos que ustedes están teniendo. También me podría estar hablando de que tienen algún tipo de empleo y un negocio o 2 empleos al mismo tiempo. Aquí ustedes están teniendo que hacer pues equilibrio y manteniendo la armonía entre ambas situaciones, pero esto eventualmente los va a hacer llegar a tener una estabilidad económica, una estabilidad financiera y tener recursos en abundancia. Este 9 de oros me está hablando que ustedes podrían estar alcanzando su libertad financiera y teniendo dinero no solamente para aquellos que necesiten pagar, como por ejemplo sus pagos mensuales recurrentes como el agua, la luz, los diferentes servicios, la renta o el mortgage de la casa si tienen. En fin, para el carro, el gas, todos estos gastos recurrentes, gastos que tienes que hacerlo, la comida sí o sí. Vas a tener dinero para mucho más, vas a tener dinero para quizás si quieres irte de viaje a hacerlo, tener algún tipo de inversión extra, poder hacerla. Esto más bien me está hablando no solamente de que vas a tener dinero extra para lo que tú quieras, porque si tienes dinero para lujos, pero el 9 de oros no es como que tú vas a estar despilfarrando esos recursos, no, para nada. Tú vas a estar cuidándolos con bastante prudencia, así que por lo tanto, si tú querías hacer algún tipo de inversión, es posible que con este dinero extra que tengas puedas estarla haciendo, pero tienes que tener mucho cuidado, ojo, mucho cuidado aquí, porque este 7 de espadas aquí sí es alguien que podría estar vigilándolos, alguien que podría estar pendiente de ustedes, alguien que podría estar pendiente de sus logros económicos, alguien que incluso se puede enterar de que ustedes tienen más recursos de lo habitual y podría intentar estafarlos. Así que cuidado con mensajes en redes sociales, cuidado con emails, links, no abran links que no sepan de dónde vienen. Aquí hay información que podrían estar queriendo robársela, no solamente dinero, sino información, mensajes por WhatsApp, donde te dicen, te llega un número, dímelo porque es para un premio, en fin, cuidado con esas cosas porque podrían estarte tratando de robar, de estafar. También si tienes que firmar algún tipo de contrato, si vas a comprar, por ejemplo, ya que tienes dinero, vas a comprar un auto, vas a comprar algo para el negocio, vas a hacer algún tipo de inversión fuera de lo común, fuera de lo que normalmente tú harías, revisa bien el contrato. No es que te engañaron. Después dicen las personas, me engañaron, me estafaron. Y señores, y uno le pregunta, ¿y tú leíste el contrato? Y te dicen, no, yo no lo he leído. Entonces no te estafaron. Tú lo que no leíste el contrato, tú te dejaste meter el pie. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Tienen que leer todo. No supongan las cosas. No piensen de que si pasa X va a pasar Y. No, si no viene en el contrato, me lo tienes que poner. Aclárenlo absolutamente todo, porque se pueden ver involucrados en una situación donde alguien les quiera literalmente robar o estafar. Así que ojo y cuidado con eso, Escorpio. Vamos ahora a ver qué acompaña, wow, a la carta del mago que tenemos por acá. Hay un 9 de oros y un mago, esto pinta de maravillas. Pues aquí Escorpio con esta carta del 8 de espadas es evidente que muchos de ustedes actualmente se pueden sentir bloqueados o se han sentido bloqueados. Este 8 de espadas me dice que esto es una falta de movimiento que ustedes tenían donde no pueden moverse o tienen, donde no pueden como que moverse, no pueden hacer lo que quieren. Si ustedes querían hacer algún tipo de inversión, pues estaban apretados. Si ustedes querían moverse de empleo no podían, si ustedes querían invertir en algo, quizás agrandar su negocio, pues no podían hacerlo, cambiarse de puesto laboral o conseguir un mejor trabajo. Aquí hay un bloqueo bastante fuerte, pero ese bloqueo termina. Acá este
6 de bastos me está informando de que aquí hay felicidad, aquí hay gozo, aquí hay victoria, aquí hay éxito, aquí hay reconocimiento por parte de otras personas de lo que tú has logrado. Por lo tanto, tú vas a estar logrando zafarte de ese 8 de espadas. Si existe algún bloqueo para conseguir quizás algún tipo de empleo, pues aquí evidentemente te van a estar reconociendo quizás tu currículum que enviaste y te lo van a estar dando, ¿sí? Tú querías tener dinero para una inversión, pues evidentemente lo vas a tener y vas a hacer ese negocio o esa inversión. Recuerda que el 9 de oros decía que sí, que lo ibas a estar alcanzando debido a tu esfuerzo, a todo lo que tú has estado haciendo. Así que aquí hay reconocimiento por parte de otras personas de lo que has hecho. Y la carta del mago, como señores siempre les digo, es una carta proactiva, es una carta donde ustedes no solamente se sientan a pensar, se sientan a manifestar. No, la carta del mago tienes la energía de la manifestación, pero es una carta proactiva. Una carta donde tú tienes que usar los recursos que tienes a tu disposición y tus capacidades, que son muchísimas, Escorpio, para ponerlas a producir, para ponerlas a funcionar. Si ustedes actualmente están en una crisis económica, señores, comiencen a manifestar, pero actuando. Como dicen en mi país, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, sí, pidiéndole a Dios, sí, pidiendo manifestar al universo, pero actuando, tomando acción. Las puertas se te pueden abrir. Tú puedes estar con una oportunidad maravillosa adelante, que si tú no la tomas, si tú no la ves, es como si no existiera. Hay que hacer también un trabajo interno, un trabajo donde tú veas esas oportunidades, porque las oportunidades, señores, siempre existen alrededor de nosotros. Y en lugares donde existen crisis económicas o donde existen dificultades, es donde más oportunidades económicas, donde más oportunidades de hacer dinero hay. Y tienes la energía del mago a tu disposición. Cuando hay muchísimas necesidades económicas, las personas tienen necesidad de que se les resuelva 500 problemas. Ya hay no un solo problema. Ya ahí tú no te tienes que empezar a poner a inventar qué problema es que le vas a resolver, porque la gente no tiene ningún problema. No, 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 no. Cuando hay situaciones económicas y crisis, las personas tienen un chorro de problemas. Así que tú puedes tener la solución para cualquiera de ellos. Los problemas están. Así que las soluciones tú tienes que crearlas y tienes la energía del mago para poder hacerlo. Por eso te digo, en situaciones de crisis, en lugares donde la economía no está buena, pues ahí es donde más oportunidades económicas tienes tú para salir adelante, para económicamente poder solucionar cualquiera de los conflictos que esas personas tengan y generar, por supuesto, dinero. Vamos a ver al 7 de oros, qué cartas me la acompañan. Wow. Aquí, Escorpio, evidentemente ustedes han tenido muchísima paciencia, han esperado mucho porque esto se solucione, porque termine este bloqueo, porque han estado haciendo pues malabares en su vida, lo están haciendo actualmente, están haciendo equilibrio y han esperado a que todo lo que estaban haciendo pues rinda frutos, a que todo lo que están haciendo pues logres ver los resultados. Y aquí se ve que tú vas a estar evaluando si puedes continuar esperando o qué es lo que vas a hacer para que esto se mueva. Como les estaba diciendo, movimiento, señores, ustedes tienen que romper la inercia. Y este 2 de bastos va a estar meditando, va a estar pensando, ya sabes lo que tienes en la mano y vas a decidir hacia dónde ir, qué dirección es la que tienes que tomar. ¿Cuál es la nueva ruta que vas a estar enfrentando? Aquí con el 2 de bastos vas a estar eligiendo, vas a estar revisando opciones y vas a estar pues trazando una estrategia para continuar. Y se te va a presentar una oportunidad espectacular con este as de bastos. El as de bastos es la creación de algún tipo de empresa, de algún tipo de negocio, de inversión, quizás comience algún empleo. Y esto tiene muchísima fuerza, no solamente de creación, sino que lo que vas a crear va a comenzar a moverse, va a poder expandirse y tiene la energía del basto, tiene la energía para ponerse en marcha. Aquí es posible que ustedes hayan emprendido algún tipo de negocio o emprendan algún tipo de negocio y tengan que crear pues alguna compañía, algún tipo de empresas, y aquí definitivamente ustedes podrían estar
Aquí ustedes estaban esperando cuándo la creo, cuál es el momento indicado para hacerlo. Este 2 de bastos te dice, analiza qué es lo que vas a hacer, esto, lo otro, tienes varias opciones, cuál vas a escoger, y las de bastos, dale que llegó la oportunidad y te vas a lanzar a la creación de algo nuevo, algo diferente. Es la creación quizás de una compañía, de una empresa, el comienzo de un proyecto. Puede ser un empleo que hayas estado esperando muchísimo y el empleo pues quizás no te lo den o quizás no te suban de salario y tú dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Me voy para otro puesto de trabajo? ¿Sigo aquí? ¿Hablo con el jefe? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y se te presenta esta oportunidad, así que tómenla. Recuerden, las oportunidades son calvas y se toman por los pelos, señores. Ahora con esta carta del amor para Scorpio. Wow. Me sale la carta del diablo. Con la carta del diablo, señores, tengan cuidado con cualquier relación nueva que podrían estar teniendo. Y esto podría estarle generando algún tipo de ataduras, Escorpio. También cuidado con las pasiones desbordadas. Acá tienen que tener cuidado con todo esto. Si alguien se siente en una situación amorosa donde se encuentra atrapado, pues señores, libérense. El diablo también me habla de pasión, de fuego y de una energía bastante fuerte para muchos. Vamos ahora con una carta, de los ángeles de la prosperidad. No, vamos para acá. De los ángeles de la prosperidad para Escorpio, por favor. Sale aumento de sueldo o ascenso, señores. Y aquí les dice, felicidades, te espera tu aumento de tu flujo de abundancia. Este es el resultado de centrarse en lo positivo y del deseo de actuar según la orientación divina. Sigue haciendo un buen trabajo, Escorpio. Señores, abundancia y felicidad para ustedes. Vamos ahora para terminar con los 3 números de la suerte. Recuerden que estos pueden ser números que le envíen sus ángeles. Busquen el significado en las páginas en Google, Internet, para saber, pues, por supuesto, cuál es el significado de estos números. También, por supuesto, se lo pueden jugar, pero no tienen ningún premio garantizado ni nada de esto. Así que vamos con los 3 números de la suerte. Para Escorpio, el 63 y sale, wow, el rey de espadas. Sale por acá el 30, el 30, que es el 9 de bastos. Así que 63, 30 y 57, que aquí se te repetía con el 8 de espadas. Así que 63, 30 y 57. Y como mensaje de chisme final, porque no lo voy a dar con el chisme final, aquí el rey de espadas corta con un esfuerzo que tú dices, ¿hasta cuándo? Ya no aguanto más. Está aquí bloqueado, pero el rey de espadas viene y corta con cualquier bloqueo o con cualquier cansancio que ustedes estuvieran sintiendo. Y eso solamente confirma lo que venía en tu lectura. Así que la frase, señores, para manifestar lo mejor de esta lectura, por supuesto, vamos a quedar con el aumento de sueldo o ascenso. Y vamos a repetir la frase para manifestar lo mejor. Yo siempre recibo lo mejor del universo. Yo siempre recibo lo mejor del universo. Y nos vemos en el próximo video, Escorpio. Hasta la próxima.